Bien, damos inicio al curso de cultura guatemalteca y vamos a ver la segunda parte de la guía número 3. Recuerden que desde la guía número 2 hasta acá estamos hablando de la expresión artística que hay en Guatemala. Ahora bien, recordemos que yo les explicaba y ya hacía mención hace un momento de que aquí sería el folclore ergológico. El término ergológico responde a todos aquellos objetos, todos aquellos elementos que son tangibles, es decir, que podemos tocar, palpar, oler, ver y sentir. Desde el punto de vista cultural y en el ámbito del folclore ergológico, en Guatemala pues hay una diversidad artesanal. Mencionamos que hay regiones que se caracterizan por la elaboración de ciertos artefactos y en este caso vamos a irnos a lo que son las máscaras y los trajes para danzas. Ahora bien, el folclore tiene cuatro etapas. Hay un folclore vivo, hay un folclore moribundo, hay un folclore muerto y hay un folclore naciente. Hay muchas manifestaciones de la cultura que no tienen ningún origen prehistórico o prehispánico, que fueron surgiendo a través de la expresión artística de las sociedades, no tienen ninguna ideología o algún credo en cuanto a lo que es la ideología maya, sino que simplemente pues las personas les pareció algo bonito de practicar, hacer o elaborar y ahora es parte de nuestra identidad cultural. Por ejemplo, acá estamos hablando de las máscaras, dice, y trajes. Si nos centramos solo en el tema de las máscaras, vemos acá que estas son máscaras, si ustedes se dan cuenta, son figuras de animales, ¿sí? En el área maya, los animales formaron o tomaron un papel muy importante. Y vamos a ver acá en pantalla. Para ellos, pues existieron, por eso dice que fueron politeístas, porque ellos tuvieron diferentes dioses, pero ellos trataban de, a través de estos artefactos, pues dar a conocer una forma de pensamiento. De hecho, las máscaras, como vemos, bueno, aquí no está cargando, pero permítanme acá, vean las que están acá, si se dan cuenta, son figuras de animales, figuras de algunos personajes de la mitología maya en su mayoría. Aquí vemos que, de hecho, vamos a hablar del área maya, porque no vamos a decir que solo el área maya pues tiene esa ideología, ¿verdad? No, vamos acá. Pero si se dan cuenta, en su gran mayoría eran figuras de animales porque ellos querían representar la ideología, vean acá, la ideología de sus dioses. Ellos querían plasmar o dar a conocer a los personajes, pues que para ellos eran de mucha importancia. Entonces surge esta forma de expresión artesanal. De hecho, aquí estamos viendo dos presentaciones artísticas. Una es el tallado en madera y la otra es la pintura y el diseño que se hace en estas. Entonces ya hablamos del tema de la pintura anteriormente, ahora vamos a hablar de las máscaras. Ahora dice, entre la escultura, que esta es una forma artística y su ramo sería la escultura. Y la carpintería popular, se destacan las máscaras y figuras de animales, como los animales que más resaltaron fueron los tigres, los monos, los gatos, los perros, las culebras y las iguanas. Esto en la zona de Chichicastenango. Algo muy importante es que la cultura, recuérdese que hay áreas rurales en donde la cultura o la población es perteneciente a grupos étnicos. Entonces, la ideología maya está presente. En este caso, veamos, está la parte de Chichicastenango, municipio de El Quiché, está también, bueno, hay algunos personajes, también vamos a hablar de la parte de Totonicapán, Quetzaltenango, que también es otra de las zonas donde vamos a ver esta representación, Sololá, también entra San Marcos, que es parte también del área del altiplano guatemalteco, entonces ahí vemos que primero el altiplano se caracteriza porque si vemos en el sistema turístico es Altiplano Cultura Maya Viva, el nombre que se le da es porque hoy en día y actualmente las personas en el área indígena elaboran, practican toda esta forma de expresión artesanal. En este caso, veamos, dice, este Chichicastenango,
quienes elaboran máscaras que se les denomina mascareros. Lesbia Ortiz dice los principales centros donde estos se ubican son Totonicapán, Quetzaltenango, Santa Cruz y Chichicastenango, en Quiché. Cabecera de Sololá, en Nahualá y Santa Catarina, Ixtahuacán, esto en Sololá. San Bernardino, Samayac, Santo Domingo, Santo Tomás, La Unión y San Antonio, esto en Suchitepeques. Ciudad Vieja, perdón, en Antiguo Guatemala. San Antonio, Aguascalientes, en Zacatepeques, Palín, en Escuintla, Rabinal, en Baja Verapaz, y en Cobán, San Pedro Cachá y Senaú. Son los lugares o las áreas donde se elabora esta forma de expresión artesanal. Ahora bien, regresemos acá a la presentación. Vean ustedes, el objetivo de elaborar estas máscaras que veamos ahí era plasmar su ideología o su mitología. Ellos creyeron en varios dioses. En algún momento de la historia hubo una lucha al ingreso de los españoles, hubo una lucha entre la cultura maya y la cultura europea, en este caso los españoles. Entonces ellos a través de las danzas dejaron registros y plasmaron cómo se dio esa lucha. Esto tiene un origen cultural o un origen étnico. Pero, por ejemplo, ahorita vamos a ver acá, por ejemplo, si hablamos de lo nuevo, si hablamos de una forma de expresión artística en el folclore naciente, pues ustedes ven que ahora hasta hay bailes de dibujos animados, ¿verdad? Bailes de disfraces. Esto no tiene ningún origen cultural, un origen étnico, sino que ya las personas, como parte de su expresión artística, como parte como de entretenimiento, como algo llamativo o algo de ilusión, pues han decidido presentar este tipo de bailes que no son danzas porque no tienen ningún tipo de origen cultural. Entonces, vea, dice, en varios pueblos guatemaltecos, pero principalmente en San Cristóbal, Totonicapán, existen las llamadas morerías, entre las que sobresalen las de Josefa Chaclán, viuda de Arango, Alejandro Tistoj, y las de los hermanos Teodoro y Ladislao Tistoj. Las morerías son talleres especializados en la elaboración de trajes y máscaras para las danzas. De hecho, no es muy común encontrar una morería, no es muy común. Entonces veamos acá. Se los voy a colocar ahí en pantalla y ustedes verifican. Y quizá ahí en su localidad, en su municipio, no sé dónde usted viva, pues aún hay, permítame, no registro bien. Voy a ser más específica aquí en la información. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad pues de conocer algún lugar de estos, vea el nombre ahí está. El nombre de esos talleres o de esos lugares es conocido como morerías. Ese es el nombre que se le da desde el punto de vista cultural, que es donde, miren, aquí ya se dedica. Hoy en día pues ya hay otras tendencias, ¿verdad? Hay otras imágenes, otras figuras. De hecho, muchas de las máscaras que nosotros podemos apreciar pues tratan de representar algún personaje de la cultura española y en su mayoría desde el área maya, que son los que utilizan los fieros o cristianos, así también se les llama, son representación de algún dios, de algún animal o de alguna figura que para ellos fue importante. Veamos acá, por ejemplo, pues yo, donde yo vivo, sí definitivamente hay una morería. No sé si donde ustedes viven hay, que de hecho ya vimos que hay algunas zonas en donde literal en Guatemala se dedican a la elaboración de estas máscaras y trajes de danzas, pero el enfoque, vean, el enfoque es este, un enfoque cultural. Entonces, esos talleres son conocidos como morerías, no todas las personas se dedican a esto porque recuerde que es la escultura y el tallado en madera de diferentes máscaras y figuras de animales. Entonces, los talleres son conocidos como morerías y se elaboran los trajes y las máscaras para las danzas eh,
para las danzas tradicionales. A estos talleres acuden los bailadores para alquilar los trajes y accesorios, los cuales rara vez son comprados. Primero porque también pasa algo, ¿verdad? Hay algunos trajes que ya no se elaboran o no se confeccionan, son muy antiguos y hay personas, bueno, hay morerías en donde solo los alquilan, no los venden, ¿verdad? Porque prefieren conservarlos. Entonces también ese es uno de los casos y otro es porque el costo, ¿verdad? Los cuales dicen cada vez son comprados, dice, sombreros, tricornios, bicornios, coronas, cabelleras o pelucas, capas varios tamaños, de casacas o guerreras llamadas becheras, pantalones largos y aguchados, faldas para princesas, espadas y plumería. ¿Por qué vemos esto? Porque en la cultura, según la historia, cuando vienen los españoles, los indígenas no tenían una vestimenta como tal. Número uno, ellos creían en diferentes dioses, ellos ya se dedicaban a la cerámica, se dedicaban a la alfarería, ya tenían como parte de su arte, ellos ya tenían la escultura, entonces ellos tallaban formas y figuras de sus dioses, porque la parte del politeísmo estaba muy presente. Pero el ingreso de los españoles trajo una nueva forma de expresión cultural, entonces hubo una fusión, hubo una lucha. Por ejemplo, yo no sé si alguien ha visto la danza del Rabinal Achí, que es una de las danzas que aún se practica en la parte de las Verapaces. Vamos a ver aquí si carga, es que el internet está un poquito lento, pero solo para que puedan ver así en brevedad. Mientras carga ahí vamos a regresar acá. Entonces, y en esa es una danza drama, pues ahí narran la lucha que hubo entre la cultura indígena para poderse posicionar y defender sus derechos y la imposición de la cultura española. Según la historia, dice que ellos no dejaron de practicar esa danza, lo hicieron a escondidas y por eso es que hoy en día aún permanece viva y también está declarada como parte del patrimonio cultural de esta región. Dice, los muebles de, bueno, también no solamente en el tallado de figuras de madera, no solamente va a resaltar la elaboración de máscaras, sino también el tallado y la escultura de imaginería y algunos muebles, que a esto nosotros le conocemos como la carpintería, ¿verdad? Entonces dice, los muebles de madera constituyen una importante actividad para muchos campesinos indígenas del altiplano guatemalteco, que son las regiones que anteriormente mencionamos, departamentos como el Quiché, Sololá, Quetzaltenango, Suchitepeques, Escuintla, Zacatepeques, que son los departamentos en donde sobresale la elaboración de estos, en el caso de las murerías. Ahora, en el caso de la carpintería, aquí sí vamos a ver otras zonas o regiones. Hay que mencionar, dice, las bancas, sillas, libreras y cómodas de Nahualá, esto de Sololá, y los muebles, cofres o baúles, juguetes, marionetas, utensilios de cocina, paletas, molinillos, morteros e instrumentos musicales, estos de Totonicapán. Entonces, si se dan cuenta, pues son de las mismas regiones. En casi todos los cantones de Totonicapán y especialmente en el llamado Chillash, los artesanos se especializan en la elaboración de cajitas o cajetas de madera suave en y en los juguetes de pino pintados. Yo creo que esto, pues, en algún momento pues tuvimos uno en casa, ¿verdad ustedes? Pero vayamos a esta zona, que sería la parte de Chillash, Totonicapán. Vamos a ver si ya cargó acá, porque no carga. Son algunos objetos que son especializados, ¿verdad? Esto ya vimos que definitivamente sí, y de hecho que son las zonas o las regiones donde se practican danzas, hay algunos rituales, algunas ceremonias. Entonces, vean, en realidad pues no nos da mucha información. Está cargando, bueno, vamos a dejar ahí que cargue. Esto, la parte de la escultura en la carpintería es parte del altiplano guatemalteco, Sololá, Totonicapán, ya vimos que son los que resaltan.
en la elaboración de mesas o de muebles, pero también de algunos juguetes o de algunos aspectos decorativos. Y pues quizá aquí la resolución no es tan clara, pero ahí pueden ustedes observar, ¿verdad? Parte de lo que se dedican en cuanto a lo que es esta práctica artesanal. También se puede mencionar otra zona de Guatemala. Así es, la antigua Guatemala, por eso vimos que también el departamento de Zacatepeques entra dentro de las regiones o las zonas donde se centran en la elaboración de estas artesanías. Vea, Santiago Atitlán también está, Zacatepeques, que era lo que usted mencionaba, Jocotenango, Huehuetenango también vemos que están, que se dedican a la elaboración de estos muebles o figuras o juguetes, Chiquimula también, Escuintla, Zacapa, Baja Verapaz. De hecho, son muchas zonas en Guatemala que se dedican a lo que es la elaboración de muebles. Esto es algo importante, pero también no es solo esta forma no es solamente esta forma o expresión artesanal, pero aquí tenemos otra, que es la jarcía. Antes de pasar a eso, vamos a ver si ya cargó acá el internet. Les dije que el Rabinal Achí es una danza-drama eh, y está declarado como patrimonio cultural de la nación. De hecho, no me voy a tener mucho tiempo, ¿verdad? Pero si usted lo quiere ver en casa, y ahí le voy a dejar el enlace para que usted pueda pues verlo ya con más tiempo. Mientras carga, entonces vamos a ver qué es la jarcía. Y yo sé que lo conocemos, quizás no con el nombre técnico, pero sí conocemos o hemos visto, tenemos en casa, hemos comprado algunos elementos en esta forma de expresión artesanal. Sí, perdonen, ahí ya va a cargar. Disculpen, pero ya va a cargar. Bueno, mientras carga, la jarcía, ¿qué es la jarcía? Son productos, bueno, sea que estos sean utilitarios o no, ornamentales o como sea, son productos que se elaboran con la fibra del maguey, ¿sí? Entonces vamos a ver si ya cargó, no carga, es que es la capacidad, ahí está, mire. Entonces, el maguey es una planta, ¿verdad ustedes? Y del maguey, esto se extrae la fibra del maguey, de la cual entonces, aquí está, miren, de la fibra del maguey se elaboran eh, muchos objetos, como lo son bolsas, morrales, hamacas, aperos, para los caballos, entre otros. Entonces, hay muchos utensilios que si bien es cierto, pues ahora se comercializan en toda Guatemala, pero hay algunas zonas o algunas áreas en donde se producen en su mayoría, y en este caso sería los pueblos Chortí, esto en Jocotán, en Camután y Olopa, esto de Chiquimula, los cachiqueles de Comalapa, esto acá en Chimaltenango, en el área de Concepción, Tutuapa, esto de San Marcos, y los mestizos de Comapa, esto en Jutiapa. Son las áreas en donde sobresalen por la elaboración de estos productos. Pero vean, la base es que de la fibra del maguey entonces se obtiene el recurso con el cual pues, se van a crear todos estos productos, ¿sí? Entonces, ¿no pueden ver nada? Muy bien, ahorita ya la desconecté y ustedes me indican, vamos a dar unos minutitos
y ustedes me indican pues si la pueden visualizar. Lo que pasa es que quizá la señal bueno, sí se estaba yendo la señal, entonces eso hizo que se detuviera. Pero vamos a ver aquí. Ahora sí pueden visualizar. Pero sí ya pueden visualizarla. Muy bien, gracias. Muy bien. Entonces les decía, la jarcía, hay zonas en donde la jarcía sobresale. Dijimos que es de la fibra del maguey, se extrae este recurso que es la fibra y entonces se produce diferentes artefactos. Aquí tenemos un listado: lazos, redes, bolsas, morrales y hamacas, entre otros, que es lo que estamos viendo aquí en pantalla. Pero a esto se le conoce como la jarcía. Hay zonas o áreas en donde se produce en su mayoría. Pero de hecho yo puedo hacer un espacio para tener un número de ¿Quieres que me siguiente? Porque me toca con él. Muy bien, perdón por la pausa. Entonces veamos, esto es la jarcía, ¿sí? No sé si alguien ha visto la planta del maguey, pero esta es la planta del maguey, por si no la conoce. Está un poquito lenta la señal de internet, perdonen. Ahí está. Obviamente esta es la planta, ¿verdad? Ustedes se quitan no sé cómo llamarle, no son hojas, vainas, pienso que son vainas, y hace todo el proceso de secado. Y ya cuando la planta de la planta se ha extraído la fibra, entonces a partir de ahí se empiezan a elaborar todos los productos que ya vimos anteriormente. Entonces a esa forma de artesanía se le conoce como jarcía. Ahora vamos con la cestería, que es la cestería, y yo creo que ya voy cerrando el tiempo. La cestería es otra forma artesanal, pero el enfoque de esta pues es elaborar cestos, por eso se llama cestería. Aquí entrarían canastas, cestos, todo lo que sea elaborado y de igual manera, bueno, vamos a ver, yo creo que aquí ya sería también con lo que es el mimbre, que también es una de los recursos que se utiliza para elaborar la cestería. También las varas de carrizo o la caña de cohete, que es otra de los elementos que se va a utilizar. Pero para que ustedes me comprendan mejor, porque estos términos a veces no son tan claros así, con esto vamos a cerrar, sería lo que van a ver ahora en pantalla. Es esto, ¿ven? Y de igual manera, pues también se emplean fibras para poder elaborar formas en diferentes formas, pero esto es la cestería. Entonces, cuando desde el punto de vista cultural nos digan, por ejemplo, nos hablen de las jícaras, nos hablen de la cestería, nos hablen de lo que es la jarcía, nos hablen de algunos otros términos, porque estos son términos técnicos. Nosotros regularmente no utilizamos esa terminología, entonces es importante que nosotros conozcamos a qué se refiere. Recuerden que estamos hablando de la producción artesanal que hay en Guatemala. Entonces, con esto concluimos la guía número 3, con ver pues algunas otras artesanías que se producen o se elaboran en Guatemala. Y pues aquí queda como complemento de lectura, pero pues aquí nos va a hablar de, por ejemplo, los barriletes, que estos se elaboran en un tiempo, nada, especialmente en el mes de septiembre,
septiembre empieza la elaboración de barriletes, pero ustedes saben que en Guatemala es un Pango Zacatepeques quien es el actor principal, ya que ellos elaboran los famosos barriletes gigantes, pero esto ya queda como complemento de lectura. Entonces, con esto cerramos la clase del día de hoy del curso de cultura.